En el pueblo de Santiago Minas, Oaxaca, Amparo dio a luz a un niño al que llamó Cristóbal, pero apenas unas horas después, el recién nacido desapareció sin dejar rastro. La pequeña clínica rural quedó envuelta en un silencio raro tras el parto, con el olor a sangre, alcohol y sudor pegado en las paredes viejas, mientras Jacinto caminaba de un lado a otro, tronándose los dedos, esperando volver a ver a su hijo. Amparo, rendida, apenas alcanzó a abrazar al niño y a mirarlo con esa mezcla de alivio, cansancio y amor que solo conoce una mujer que acaba de parir. «Míralo nomás, Jacinto», susurró ella, apretando al bebé contra el pecho. «Está precioso nuestro muchacho». Jacinto sonrió con los ojos húmedos, lleno de un orgullo que le ensanchaba el pecho. Se inclinó para besarle la frente al niño, sin imaginar que aquella dicha iba a durar menos que un suspiro. Afuera, la noche se había echado encima del pueblo como un manto espeso. El viento silbaba entre las láminas del techo, y los perros ladraban a lo lejos, como si presintieran algo torcido. Dentro de la clínica, la única enfermera cabeceaba junto a una mesa llena de frascos y vendas usadas. Cuando Amparo se quedó dormida, vencida por el cansancio, una mujer envuelta en un rebozo negro cruzó el pasillo sin saludar a nadie. Iba callada como sombra, con la cara medio escondida y los pasos tan suaves que apenas sonaron sobre el piso. Nadie supo decir de dónde vino ni quién le abrió la puerta. Un rato después, al despertar, Amparo estiró la mano buscando el bulto tibio de su hijo, pero solo encontró la cobija vacía. Soltó entonces un grito seco, desgarrado, que hizo retumbar la clínica entera. «¿Dónde está mi niño?», gritó, incorporándose de golpe, con los ojos desorbitados y el alma hecha pedazos. Jacinto corrió por los cuartos, pateó puertas, volteó camillas y exigió respuestas con la voz quebrada por la desesperación. Nadie sabía nada. Nadie había visto nada. La noticia se regó por todo el pueblo antes del amanecer, y junto al horror empezó a levantarse un nombre que muchos pronunciaron en voz baja, por puro miedo: Doña Eulalia. La mujer apartada, la curandera, la que rezaba raro, la que, decían, también sabía robar hijos. Mientras en la clínica seguían los gritos de Amparo y la desesperación de Jacinto, Doña Eulalia ya subía por el camino de terracería con el recién nacido apretado contra el pecho, escondido bajo su rebozo negro. La noche estaba cerrada, pesada, con neblina baja entre los matorrales y un viento frío que hacía crujir los mezquites. Ella caminaba sin voltear atrás, como si no huyera, como si más bien regresara con algo que desde mucho antes sentía suyo. Su casa quedaba a la orilla del monte, apartada de las demás, una construcción vieja de adobe con techo de lámina, patio de tierra y paredes manchadas por humo. Al cruzar la puerta se metía de golpe el olor a copal, tierra húmeda, ruda seca y albahaca colgada de las vigas. Ahí vivía sola desde hacía años, sin marido, sin hijos y sin otra compañía que sus santos ennegrecidos, sus cazuelas de barro y 2 perros flacos echados junto al fogón. Apenas entró, cerró con tranca, tapó las rendijas de las ventanas y acercó al niño a la lumbre. El recién nacido soltó un llanto delgadito. Doña Eulalia lo miró fijo, casi sin parpadear. «Ya, ya, mi niño», murmuró, meciéndolo despacio. «Aquí nadie te va a quitar de mis brazos». Puso a hervir agua con albahaca y con un trapo limpio empezó a limpiarle la carita, el pecho, las manos, como si quisiera borrarle el olor del parto y cualquier rastro de la mujer que lo había traído al mundo. Luego le pasó humo de sahumerio por encima y rezó en voz baja palabras antiguas, oscuras, que parecían más conjuro que oración. «Ya estás conmigo», dijo al envolverlo entre cobijas viejas, «y conmigo te vas a quedar». Al día siguiente, cuando en el pueblo corría la noticia del niño desaparecido, ella ya tenía preparada su mentira. A quien le preguntaba respondía seca:
Me lo dejó una parienta antes de morirse. Nadie se atrevía a insistirle. Con los meses, Cristóbal fue creciendo entre baños de hierbas, listones rojos en la muñeca y rezos torcidos al pie de la cama. Algunos empezaron a mirar al muchachito con sospecha, porque su edad y su cara removían recuerdos dolorosos. Pero en el pueblo pesaba más el miedo que la memoria, y nadie quiso enfrentarse a doña Eulalia, mujer de sombra. Con los años, el niño robado se volvió un muchacho recio, silencioso y de ojos hondos. Cristóbal creció en la misma casa de adobe, donde doña Eulalia lo había criado entre humo de copal, remedios amargos y rezos que parecían más amenaza que consuelo. La gente del pueblo ya se había acostumbrado a verlo andar solo, cargando leña, acarreando agua o mirando de lejos, como si nunca terminara de pertenecer ni a la casa ni al mundo. Adentro todo seguía igual de pesado. En los rincones se apilaban frascos con hierbas secas, velas encendidas a deshoras y santos tiznados por el humo. En el patio, la tierra aparecía removida de vez en cuando, con montoncitos recién tapados que Cristóbal aprendió a no preguntar. Cada pleito, cada fiebre, cada mala racha terminaba en uno de esos entierros raros que doña Eulalia hacía al anochecer, murmurando sola entre dientes. Ella nunca fue cariñosa, pero sí constante, una presencia dura, vigilante, metida en su vida como espina. Le revisaba la ropa, le olía las manos al volver, le preguntaba con quién había hablado y le repetía que la gente nomás se acercaba para hacer daño. «No andes confiando en nadie», le decía. «Afuera, la gente nomás ve cómo fregarlo a uno». Cristóbal agachaba la cabeza, pero cada vez obedecía menos por convicción y más por costumbre. Una tarde, mientras doña Eulalia deshojaba ruda junto al fogón, él se quedó parado en la puerta, mirándola en silencio. «Oiga, ¿y mi padre?», preguntó al fin Cristóbal, sin apartar los ojos de ella. «¿Por qué nunca me habla de él?». Doña Eulalia no levantó la vista, siguió deshojando la ruda entre los dedos, como si aquella pregunta no mereciera apuro. «Porque hay cosas que no sirven de nada», respondió doña Eulalia sin dejar de mover las manos. «Nomás le revuelven a uno la cabeza». Cristóbal tragó saliva y dio un paso hacia adentro, sintiendo que el aire se había puesto más pesado alrededor del fogón. Desde ese día empezó a apretarlo más. Le cosió bolsitas con sal y semillas dentro de la camisa. Le untó aceites en la nuca y dejó tijeras abiertas bajo su cama para que, según ella, no se le desviara el destino. Pero algo ya se estaba moviendo. Cristóbal comenzó a soñar con una mujer llorando, unos brazos vacíos y el eco de un recién nacido perdido en la oscuridad. Y mientras en el pueblo los viejos cuchicheaban que cada día se parecía más a Jacinto, doña Eulalia entendió que la sangre del muchacho ya estaba jalando parejo hacia la verdad. Los años siguieron pasando en el pueblo, pero la herida de Amparo y Jacinto nunca terminó de cerrarse. La vida avanzó entre cosechas, entierros, fiestas patronales y silencios mal tragados, pero para ellos, el tiempo se quedó amarrado a aquella madrugada en la clínica. Amparo se volvió una mujer más triste, más ida hacia adentro, como si una parte de su alma se hubiera quedado pegada a la cobija vacía donde dejó a su hijo. Jacinto, por su lado, se hizo más seco, más callado, con un coraje viejo agazapado detrás de los ojos. Mientras tanto, Cristóbal llegó a la juventud cargando una inquietud que no sabía explicar. Cada vez le pesaban más los silencios de doña Eulalia, los huecos en su historia y esa sensación de estar viviendo una vida prestada. A veces, al mirarse en el agua del lavadero, sentía que su cara le devolvía preguntas que nadie quería contestar. Todo empezó a moverse una tarde en que Tomasa, una anciana ya muy cercana a la muerte, pidió hablar con el padre y con dos mujeres que habían trabajado en la clínica aquella noche. Con la voz gastada y el rosario apretado entre los dedos, soltó por fin la verdad que había guardado durante años. «Yo la vi salir con un bultito entre los brazos», confesó Tomasa mirando al suelo. Era doña Eulalia,
y juro por la Virgen que cargaba a un recién nacido. La noticia corrió como lumbre seca por las calles de tierra y removió lo que muchos habían querido enterrar. Yo siempre supe que esa mujer escondía algo, murmuró una vecina al enterarse. Desde aquella noche se sentía un aire torcido. Esta vez, el rumor no se quedó nomás en los cuchicheos. La policía revisó el caso, regresó a la clínica, juntó papeles viejos y empezó a escarbar en un pasado vivo bajo el polvo. Cuando Cristóbal escuchó que podía ser el hijo robado de Amparo y Jacinto, sintió que el pecho se le apretó de golpe. Volvió a la casa aturdido y allí encontró a doña Eulalia esperándolo junto a la puerta. «No andes oyendo porquerías», le advirtió doña Eulalia cerrándole el paso. «La gente del pueblo nomás habla por maldad». Pero esta vez era tarde. Las preguntas habían despertado y la verdad empezaba a caminar sola entre el miedo, la culpa y el silencio. Las averiguaciones se movieron más rápido de lo que doña Eulalia había calculado. Apenas corrió la confesión de Tomasa, los rumores se volvieron denuncia y una mañana llegaron hasta la casa policías y curiosos, entre murmullos revueltos bajo el sol seco. La tierra del patio ardía, los perros flacos ladraban sin ganas y doña Eulalia esperaba de pie, con el rebozo negro bien apretado sobre los hombros, como si todavía creyera que podía sostener la mentira nomás con la mirada. Los agentes entraron, revisaron baúles, abrieron cajones y escarbaron en los rincones de aquella casa cargada de humo, hierbas y secretos viejos. Hallaron mantas guardadas desde hacía años, papeles escondidos, objetos del parto que nunca debieron estar allí, y rastros de una mentira sostenida con uñas, rezos y obsesión. Pero aun con todo eso, no encontraron pruebas suficientes para culpar directamente a doña Eulalia. Cristóbal tuvo que salir al patio mientras adentro seguían buscando. Miraba todo con el pecho encogido, sintiendo que cada cosa encontrada le arrancaba un pedazo de la vida que había conocido. Doña Eulalia lo observó desde la sombra de la puerta, pálida pero entera. «No te vayas con ellos», murmuró doña Eulalia clavándole los ojos. «Esos no te criaron, muchacho. Nomás se acordaron de ti porque te perdieron». Cristóbal quiso contestar, pero las palabras se le atoraron. Sentía rabia, vergüenza, confusión y también un dolor sucio por dejar atrás a la única mujer que lo había criado, aunque empezaba a entender que hasta su cariño estaba manchado por el delito. Esa misma tarde lo llevaron a ver a Amparo y a Jacinto. El encuentro no tuvo nada de limpio ni de milagroso. Cuando Amparo lo vio entrar, se le llenaron los ojos de agua y se acercó despacito, como si temiera espantarlo desde hacía tanto tiempo. «Hijo, déjame mirarte», susurró Amparo al alzar la mano hacia su cara. «Yo sabía que un día ibas a aparecer, aunque pasaran los años». Jacinto se quedó quieto junto a ella, con la mandíbula dura y los puños cerrados, aguantándose todo lo que le hervía por dentro. Cristóbal dejó que Amparo le tocara el rostro, pero no sintió alivio. Sintió una incomodidad honda, casi culpa. Aquella mujer era su madre de sangre, sí, pero no la mujer a la que había aprendido a llamar madre. Y así, entre lágrimas ajenas y silencios propios, salió de una vida para entrar en otra que también le era extraña. La llegada de Cristóbal a la casa de Amparo y Jacinto no trajo alivio, sino un silencio tenso que se instaló desde la primera noche entre los tres. Amparo quiso llenarlo de comida, cuidados y palabras suaves, como si con eso pudiera recuperar de golpe todos los años perdidos. Pero él se movía por los cuartos con la incomodidad de quien entra en vida ajena. Miraba las paredes, los retratos y los trastes acomodados sobre la mesa como si todo perteneciera a otra historia, una donde todavía no sabía cómo meterse. Jacinto intentó darle su espacio. Le hablaba poco, sin brusquedad, aunque por dentro le dolía verlo tan lejos, tan contenido, tan incapaz de sentirse hijo después de haberlo esperado tanto. Y mientras adentro de la casa todos buscaban la manera de no lastimarse más,
Afuera comenzaron a levantarse rumores más pesados. Decían que doña Eulalia no aceptaba la separación, que andaba furiosa y que había jurado que nadie iba a quedarse con lo que era suyo. Los primeros signos aparecieron pronto. Una mañana, Amparo encontró un montoncito de sal negra y plumas secas junto a la puerta. Al día siguiente, halló un sapo muerto, amarrado con un listón rojo, debajo de la ventana donde dormía Cristóbal. Desde entonces, empezó a santiguarse cada vez que caía la tarde. «Esa mujer no nos va a dejar en paz», dijo Amparo apretando el delantal entre los dedos. «Yo siento que nos está mirando, aunque no se deje ver». Cristóbal comenzó a dormir mal. Se despertaba sudando, con el corazón acelerado, después de escuchar en sueños la voz de doña Eulalia llamándolo por su nombre, como si le hablara desde el patio o desde la oscuridad del monte. Jacinto quiso hacerse el fuerte y repitió que todo aquello eran cuentos de gente supersticiosa, pero hasta él se quedó inmóvil cuando encontró, enterrado junto al fogón, un bulto con cabello, cera derretida y un pedazo de tela arrancado de una camisa de Cristóbal. Desde esa noche, la casa se llenó de una inquietud espesa. Pero lo peor no fue el miedo de Amparo ni el coraje de Jacinto, sino descubrir que Cristóbal seguía atado por dentro a la mujer que lo robó, como si doña Eulalia le hubiera dejado metida la mano hasta el alma, para no soltarlo ni siquiera de lejos, todavía viva. Después de aquella noche en que Jacinto encontró el bulto enterrado junto al fogón, la casa terminó de llenarse de una tensión que ya no dejaba respirar a nadie. Amparo andaba con el alma encogida, Jacinto dormía poco, y Cristóbal parecía vivir a medias entre aquella casa y otra sombra que no acababa de soltarlo. Los días se volvieron pesados, aunque ya sabía que doña Eulalia lo había robado. Cristóbal no lograba acomodarse a la vida nueva, ni recibir como suyo el cariño de Amparo y Jacinto. Había en él una costumbre torcida, una dependencia oscura que lo hacía recordarla a cada rato, escuchar su voz en el silencio y sentir culpa por haberla dejado sola. A veces Amparo lo encontraba sentado en la orilla de la cama, mirando fijo la pared, como si atendiera algo que nadie más alcanzaba a oír. Un mediodía, mientras lavaba ropa en el patio, Amparo descubrió entre las costuras de una camisa una bolsita apretada con hilo negro. La abrió y se le heló el cuerpo al ver sal, semillas, tierra y cabellos enrollados. «Esa mujer te trabajó desde niño», dijo Amparo sosteniendo la bolsita con dedos temblorosos. «No te cuidó nomás, Cristóbal. Te fue amarrando para que nunca pudieras irte de su lado». Él levantó la vista con fastidio, como si escuchar aquello le encendiera una vergüenza que no sabía nombrar. «No hable así de ella», respondió Cristóbal apartándose de la mesa. «Lo que hizo estuvo mal, sí, pero fue la única que estuvo conmigo estos años». Amparo sintió el golpe de esas palabras, pero no contestó. Jacinto, que había oído desde la puerta, apretó la mandíbula y prefirió callarse. Desde entonces, Cristóbal se volvió más huraño. Cualquier gesto de afecto le pesaba. Cualquier pregunta lo ponía a la defensiva. Por las noches, los sueños empeoraron. Veía a doña Eulalia parada junto a su cama, con el rebozo negro y la boca moviéndose. «Tú no eres de aquí», le susurraba doña Eulalia desde la oscuridad. «Tu lugar sigue estando conmigo». Una madrugada despertó gritando, con la camisa empapada de sudor. Amparo corrió a abrazarlo, pero él la dejó tocarlo. «No me sueltes otra vez», murmuró Cristóbal dormido, sin saber a quién le hablaba. Amparo entendió entonces que la bruja no solo le había robado a su hijo, sino también una parte del alma. Con el paso de los días, la casa de Amparo y Jacinto se fue cargando de una tensión cada vez más amarga. Cristóbal casi no hablaba, comía poco y pasaba horas enteras encerrado, como si por dentro trajera una pelea que nadie más podía ver. Amparo lo miraba andar de un cuarto a otro con ese aire de muchacho perdido y sentía que el coraje se le iba asentando en el pecho. Ya no le bastaba con tenerlo bajo su techo.
Necesitaba arrancarse de encima la sombra de doña Eulalia. A esas alturas, medio pueblo andaba diciendo que la vieja seguía rondando. Unas vecinas juraban haberla visto al caer la tarde, siempre envuelta en su rebozo oscuro, caminando despacio por la calle de atrás, deteniéndose a mirar la casa desde lejos. Nadie se le acercaba. Nadie quería cruzarse en su camino. Una tarde, Amparo fue al mercado por jitomate, chile y manteca. El calor bajaba pesado sobre los techos de lámina, y el aire olía a fruta madura, sudor y tierra seca. Mientras escogía unas cebollas, sintió una mirada encima. Al alzar la cara, la vio parada junto a los puestos de fruta, quieta, tiesa, como si hubiera estado esperándola. La gente empezó a hacerse a un lado sin necesidad de palabras. «Devuélveme lo que me quitaste», le dijo Amparo mirándola de frente. «Me robaste a mi hijo, me dejaste vacía y todavía sigues queriendo meter tu sombra en mi casa». Doña Eulalia ni se movió. Apenas levantó un poco la barbilla y la sostuvo con esa frialdad que siempre helaba a los demás. «Tú lo trajiste al mundo», respondió doña Eulalia sin parpadear. «Pero fui yo quien lo crió, quien le curó las calenturas y quien lo sostuvo cuando lloraba en la noche». A Amparo se le apretó la garganta. Aquello era veneno, pero llevaba metida una verdad que dolía demasiado. Alrededor, las mujeres se persignaron y los hombres prefirieron mirar hacia otra parte. Esa misma noche, Cristóbal se encerró otra vez y no quiso probar bocado. Más tarde sonaron 3 golpes en la puerta. Jacinto salió de inmediato con el machete en la mano, pero no encontró a nadie. Solo vio, en medio del suelo, una cruz hecha con ramas secas y una fotografía vieja de Amparo rota por la mitad. La pelea ya no era solo por el pasado, era por Cristóbal, por su alma, por el derecho de decir, ese hijo es mío. Lo de la cruz armada con ramas secas y la fotografía de Amparo rota por la mitad terminó de mover al pueblo. A partir de entonces, lo que durante años se había callado comenzó a salir de golpe, empujado por el escándalo y por el cansancio de tanta gente que ya no quiso seguir viviendo con miedo. De pronto, cada quien parecía recordar algo distinto sobre doña Eulalia, como si la memoria, igual que la tierra cuando se remoja, empezara a soltar lo que tenía enterrado. Una vecina aseguró haberla visto varias veces subir al monte con bultos envueltos en manta. Otra contó que, cuando Cristóbal era niño, la vieja no dejaba que nadie le tocara el cabello ni le recortara las uñas. Hasta un borracho del pueblo juró haberla oído decir, en una noche de tragos, que un hijo no siempre se paría, que a veces también se arrebataba. Nomás era cosa de saber cómo. La policía volvió a la casa con otra firmeza. Ya no fueron a preguntar, sino a buscar. De ahí sacaron mechones de cabello de Cristóbal, listones, velas negras, huesos de animales, trozos de tela de la clínica y papeles viejos ligados al robo del recién nacido. Pero lo que terminó de helarles la sangre fueron unas anotaciones escondidas entre ropa y estampitas. Apuntes, escritos por doña Eulalia, torpes pero claros, donde preparaba paso a paso la manera de deshacerse de Amparo y Jacinto, como si durante años hubiera venido alimentando en secreto la idea de matarlos para que nadie pudiera arrebatarle al hijo que se robó. «Ya no hay manera de tapar esto», dijo un agente al mostrar los objetos envueltos en una manta mugrosa. «Aquí hay demasiadas cosas que hablan solas». Cuando fueron por ella, doña Eulalia no corrió ni armó escándalo. Se quedó en medio del patio, tiesa, con las manos escondidas bajo el rebozo y la mirada dura, como si todavía pudiera sostenerse nomás con el coraje. Cristóbal fue llevado para reconocer algunas de aquellas cosas. Al verla así, sintió un dolor brutal, porque delante de él estaba la mujer que le robó la vida, ¿sí?, pero también la única voz que lo acompañó durante su infancia. «No te me voltees ahora», murmuró doña Eulalia clavándole los ojos. «Tú sabes bien quién estuvo contigo cuando nadie vino a buscarte».
Amparo creyó que al verla cercada iba a sentir alivio, pero sintió cansancio. Y cuando se la llevaron bajo la mirada del pueblo, entendió algo peor. Doña Eulalia podía caer ante la ley, pero todavía lo más oscuro seguía vivo dentro de su hijo. Con doña Eulalia ya fuera de la casa y bajo el peso de la ley, muchos creyeron que por fin iba a asentarse la calma. Pero no fue así. Lo que se acabó fue el escándalo de la persecución abierta. Lo demás siguió allí, metido en las paredes, en los recuerdos y en el cuerpo de Cristóbal, que parecía vivir suspendido entre dos vidas que nunca terminaban de juntarse. En la casa de Amparo y Jacinto, los días siguieron pasando con una normalidad forzada. Amparo cocinaba, barría, lavaba y buscaba cualquier pretexto para acercarse a su hijo sin asustarlo. Le servía más comida de la que podía comer. Le guardaba café caliente y a veces se quedaba mirándolo desde la cocina, como queriendo aprenderse de memoria la cara que le habían arrebatado de recién nacido. Jacinto, por su parte, intentó hablarle sin presionarlo, preguntándole por el campo, por el trabajo, por cosas sencillas que no dolieran tanto. Pero Cristóbal seguía lejos. Dormía bajo ese techo. Se sentaba a esa mesa y escuchaba aquellas voces, pero algo en él no terminaba de acomodarse. Sabía la verdad. Sabía que doña Eulalia le había robado la vida. Aún así, era ella la que aparecía primero en sus recuerdos de infancia, en sus enfermedades, en sus noches de miedo, en esa vieja costumbre de llamarla madre. Una tarde, mientras la luz se iba poniendo amarilla sobre el patio, Amparo lo miró desde la mesa con los ojos cansados. «Yo pensé que cuando regresaras todo iba a sentirse distinto», dijo Amparo apretando entre las manos un trapo de cocina. «Pero a veces te miro y siento que todavía estás muy lejos de nosotros». Cristóbal bajó la vista. Le dolió escucharla porque sabía que aquella tristeza no era reproche, sino una herida que seguía respirando. «No sé cómo hacerlo», respondió Cristóbal después de un rato, con la voz baja. «Quiero estar aquí, pero adentro de mí todo sigue revuelto». Jacinto volvió la cara hacia la ventana para que nadie le notara lo que llevaba encima. Entendió entonces que el reencuentro no iba a devolver los años perdidos, ni a componer de golpe lo que había sido arrancado desde la cuna. Al final, el hijo robado sí apareció. La verdad salió, la culpable cayó, y el pueblo dejó de murmurar. Pero nada volvió limpio, porque hay daños que ni la sangre, ni la justicia, ni la verdad alcanzan para curarlos. Espero que esta historia les haya gustado. Es un placer para mí compartir esos relatos con ustedes. Comparte este video con otras personas para que sigamos creciendo y más relatos lleguen a más gente. Escríbeme sus experiencias y sus opiniones en los comentarios. Eso me ayuda a seguir mejorando. Si el video les gustó, por favor, no duden en escribirse y darle me gusta. Muchas gracias y un saludo nada cordiales a todos. Nos vemos hasta la próxima.